Bienvenido, bienvenida, bienvenidos de la forma en cómo se presenten el día de hoy o cómo te presentes el día de hoy para ver este nuevo video sobre educación sexual, sexualidad, vida en plenitud, vida placentera, vida en pareja, amor propio, autoestima y muchísimos temas más relacionados con cómo podemos vivir mejor, cómo podemos vivir plenamente. Te agradezco muchísimo tu tiempo de estar aquí el día de hoy. El tema de hoy son ¿qué hago con las fantasías? Ay, las fantasías. Las fantasías son imágenes, una serie de imágenes, una serie de pensamientos que ocurren en nuestra mente desde el inconsciente o el consciente. Freud decía que las fantasías eran elementos de placer que no eran destinados a ser vividos. Es decir, si estaban en la mente, sí los reconocía como algo que sucede en la mente, que ayuda a tener mayor placer, pero que no están destinados a ser vividos. Sin embargo, hoy en día esto ha cambiado, porque las fantasías son elementos de placer que están en nuestra mente. Pueden ser inconscientes y desde el inconsciente o desde el consciente. Sin embargo, están ahí de forma permanente, recurrente y que nos ayudan a desarrollar el deseo sexual de cualquier tipo, ¿ok? Es decir, podría ser el deseo erótico estando con la pareja, podría ser el deseo de estar con la pareja o de estar con alguien más, y existen un sinfín de fantasías. Estudios de Journal of Sexuality Research ha hecho investigaciones para saber qué tipo de fantasías tenemos, cómo las tenemos, por qué las tenemos y todo esto relacionado a las fantasías. Resulta que los hombres piensan en sexo aproximadamente 19 veces al día y las mujeres pensamos 10. Bueno, yo debo de pensar como 25, ¿verdad? Pero esto es algo que, este, por ejemplo, está vinculado con el deseo o el apetito sexual. Existe el deseo o apetito sexual hipoactivo y el que es el deseo o apetito sexual que no ocurre. Es decir, las personas que dicen, si tú, Pati, piensas en 25, entonces yo pienso como dos, o una, o nada. Y eso también, ¿ok? Entonces, el deseo sexual hipoactivo es cuando no hay ningún apetito sexual, no existe. Tendría que identificarse la persona. Si yo acabo de decir que aproximadamente pensamos unas 15 veces en promedio en sexo al día, sin decir si eres hombre o mujer, entonces posiblemente te podrías preguntar, ¿y cuántas veces pienso yo? Podrías hacer una prueba y contar cuántas veces piensas en deseo, en apetito, en sexo, deseo, apetito sexual, por supuesto, durante el día. Y entonces vas contando y vas diciendo, no, sí pienso en sexo, no es que no piense en sexo, seguramente mi situación de pareja, mi estilo de vida actual no me permite desarrollar estos eventos sexuales y por lo tanto los estoy bloqueando, pero sí pienso en sexo. Entonces, muchas veces lo que nos sucede es que los bloqueamos estas fantasías y bloqueamos estos pensamientos eróticos eh, por razones diferentes. Principalmente yo he encontrado en el espacio de consulta que se bloquea porque no me siento bien con la pareja. Entonces, no me siento bien con la pareja o no me siento bien conmigo misma o conmigo misma. Esas son como las dos principales razones que yo he encontrado en el espacio de consulta. En cuanto hablo de placer, hablo de libido, hablo de apetito sexual y la gente me dice, no, yo no tengo, yo no pienso en eso, yo no... Y, y entonces, haciendo más preguntas, encuentro que está relacionado o a un malestar o a una falta de satisfacción o plenitud con la pareja o consigo mismo, con su propio cuerpo, con lo que está sucediendo en su vida actualmente.
Si alguien siente que es una persona fracasada, entonces su apetito sexual y su libido van a estar bastante bajos, ¿ok? Si alguien está en depresión o está en enfermedad o está tomando algún tipo de medicamento, también esto puede alterar. Yo quiero que sepas que no necesariamente tenemos que pensar 19 veces o 10 veces o 25, sino que tenemos que preguntarnos, ¿me siento bien con esto? Es decir, las veces que pienso en sexo o en situaciones placenteras de placer sexual en mi día, ¿me hacen sentir bien o me siento mal? Porque también eso he encontrado. He encontrado personas con deseo sexual hiperactivo, es decir, mayor deseo y apetito sexual, que no se sienten bien con esto, que les genera conflicto, les genera de cierta forma estas mismas personas se rechazan a sí mismos y a sí mismas por pensar mucho en sexo. Entonces, ahí hay que trabajar en lo que tú piensas, por qué lo piensas, y esto se trabaja dentro del espacio de consulta sexoterapéutica. De preferencia con un profesional de la sexología clínica, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estas son condiciones de nuestra vida erótica o estados de nuestra vida erótica que tienen que verse desde un espacio integrador, no solo desde la educación sexual, sino o no solo desde la formación psicológica de un psicólogo clínico, sino desde un conocimiento y una experiencia en cuanto a elementos de la vida erótica y sexual como las disfunciones, por ejemplo. Entonces, es muy importante que acudas con el profesional indicado para hablar de esto. Si eres una persona que no tiene ningún pensamiento durante el día sobre el sexo, sobre fantasías, placer y todas estas cosas, pregúntate cuándo fue la última vez o reconoce cuándo es la siguiente vez y de esta forma consciente puedes identificar cómo te sientes al respecto. Porque si te sientes bien y tienes fantasías y una que otra vez al mes, por ejemplo, una vez al mes tienes una fantasía, o cuando estás con tu pareja una vez cada cierto tiempo tienes fantasías, te sientes bien con eso, es maravilloso. Quiero decirte que no por decir que este estudio de Sexuality Journal Research eh, ha hecho este estudio, no quiere decir que tu mujer tengas que pensar 10 veces o tu varón tengas que pensar 19 veces. Estos son referencias, son parámetros de referencias de estudios que se hacen y sirven para basar un poco el modelo científico. Pero no quiere decir que todas las personas nos tengamos que regir por eso. Ok, tipos de fantasías. Como te dije, hay muchas. Existen básicamente las noveladas y las no noveladas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las noveladas son estas fantasías construidas en torno a una historia, es decir, viene, pide la taza del café con la ropa de esta forma, me mira de esta forma, huele de esta forma, me hace esto o le hago esto, y eso es una historia. Hay una construcción de esta historia y esa es básicamente la novelada. La no novelada es solamente reconocer o tener fantasía sobre un momento en particular, es decir, un acto en particular. Por ejemplo, la más común es la del sexo oral, en donde los varones principalmente tienen esta fantasía en donde alguien que les guste o alguien que ha visto la persona que les atiende en algún lugar o su compañera o compañero de trabajo le hace sexo oral. Y entonces la fantasía es exclusiva a ese momento, esta persona haciéndole sexo oral. Y esta es una fantasía como muy común en los varones. Tipos de fantasías o las fantasías más comunes. Bueno, si piensas que tener la fantasía de volver a tener sexo con tu ex es poco común y te sientes extraño o extraña por tenerla, por recordarla, y justo cuando estás en el momento sexual con tu pareja actual, bueno, no te sientas mal, porque esta es la fantasía más recurrente. Y según ese mismo estudio, el 55% de las personas, mujeres y hombres que estuvieron en el estudio, dijeron
¿Qué les gustaría que fantasean teniendo sexo con su ex o con un ex o con una ex? Así que si es tu caso, no te preocupes porque es bastante común como puedes ver. La siguiente fantasía, no sin llevar un orden de prioridad, sino una más, es tener un trío. Bueno, es bastante común que los varones heterosexuales deseen tener un trío con dos mujeres. ¿Ok? Eso está bastante bien, pero también existe la fantasía de los varones heterosexuales, sí, así como vas a escuchar, los hombres heterosexuales, es decir, le gustan las mujeres, también quieren un trío con una mujer o con su pareja mujer y otro hombre. Esto es bastante común. Sin mencionar que también pudiera ser del tipo Foucault, es decir, que este hombre eh, eh, desea ver a su pareja mujer teniendo sexo con otro hombre, pero verle nada más. Entonces, eso también es bastante común. Sin embargo, las mujeres, nuestras fantasías son más románticas, es decir, el romance tiene que ser un factor elemental en nuestras fantasías, en la mayoría de ellas, digamos que en un porcentaje bastante alto, porque también hay mujeres que no tienen fantasías en donde se incluyen los romances y no pensarás que, ay, ¿será que seré parte hombre? No, nada que ver con eso. Los hombres sí identifican que el romance es un elemento importante, sin embargo, pueden moverse en fantasías con romance o fantasías sin romance. Las mujeres estamos en la tendencia de las fantasías con mayor romance. Otra cosa importante o una curiosidad importante de las fantasías es que las mujeres sí tenemos más fantasías cuando estamos en las horas de ovulación. Aproximadamente un día o dos tenemos nuestros niveles de testosterona se elevan y nuestra libido se elevan y entonces pensamos más en sexo. Entonces yo creo que ahí es donde algunas rebasan el pensamiento sobre el sexo más que los hombres. Y solamente es un día o 2 días en donde nos sentimos como muy, porque estamos ovulando, la testosterona sube y por supuesto el efecto biológico de la reproducción está tocando la puerta y diciendo, hey, tienes que hacer la tarea, tienes que hacer la tarea. Y bueno, algunas lo logramos y algunas otras no lo logramos en ese día, pero afortunadamente las fantasías sirven para estimularnos, para ayudarnos a sentir placer. También está visto que hay personas que tienen, por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen fantasías con romance son personas que se sienten contentas en su relación o con su vida, o con su físico o con su persona. Es decir, son personas que se sienten plenas o son personas que se sienten contentas y por lo tanto sus fantasías involucran el romance. Las fantasías personas que no involucran el romance en su fantasía, sino que más bien es así como que aquí te pillo, aquí te tomo, y ese tipo de fantasías como más salvajes o hasta incluso con fuerza y un poco como en el límite de lo permitido y lo no permitido, quizás este estudio hace esta investigación y que son personas que no están en relaciones estables y que no están en relaciones donde se sienten bien. Por lo tanto, sus fantasías tienden a ser con menos romance. Son fantasías menos emocionales, donde hay menos sensaciones de placer, sino más bien están dirigidas a un punto en particular y a un enfoque en particular, ¿ok? Y la visualización del yo dentro de la fantasía es como más elevada de lo que pudiera ser en la realidad. Es decir, entonces me puedo ver más delgado, más delgada, más buena, más bueno, más pene más grande, más... Sí me explico. ¿Por qué? Existe un vacío, una carencia o existe algo que no le tiene contento en la realidad, entonces estas fantasías le sirven para poder proyectarse en una versión muchísimo mejor de lo que es actualmente. Esto es muy curioso, ¿verdad? Digamos que son situaciones y son elementos mentales, ¿ok? Son
construcciones oníricas que están ahí y que podríamos tomarlas desde el consciente o el inconsciente. Hay elementos que traemos del inconsciente y hay elementos que ni siquiera reconocemos en el consciente que están en el inconsciente. Entonces, es un poco complejo el tema de las fantasías. Cada persona tiene un manejo de fantasías completamente diferente. Tenemos que entender que las fantasías, todas, no son buenas ni malas, son fantasías. Si alguien en el espacio de consulta me dice, yo tengo esta fantasía, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo te sientes en relación con esta fantasía? ¿Qué piensas hacia esa fantasía? ¿Qué está en tu mente cuando terminas de explorar la fantasía? ¿Cómo sientes tu cuerpo? ¿Con qué te quedas? ¿Sientes ansiedad o te sientes con placer? ¿Te sientes contento o contenta? Si las respuestas están relacionadas a insatisfacción, entonces exploraríamos la fantasía como algo que no le viene bien a la persona y que deberíamos revisar y que deberíamos analizar para saber qué se puede hacer para mejorar esa situación. Si la persona declara la fantasía, la describe, la vive de forma placentera, entonces es una fantasía que le viene bien, es una fantasía que le ayuda de forma satisfactoria a su vida erótica. Pero luego mucha gente dice, si pienso mucho en esto es porque lo quiero hacer, ¿verdad? No, no necesariamente. Si piensas mucho en una fantasía, la tienes que hacer. Eso es una decisión propia. Como dije en un principio, Freud decía que las fantasías estaban destinadas a no cumplirse. Ok, recordemos que Freud era una persona bastante tradicional en algunos elementos de la sexualidad, en muchos aspectos de la sexualidad. Entonces, hoy por hoy la ciencia ha evolucionado, nosotros mismos hemos evolucionado y hay muchísima más información sobre nuestra conducta sexual y nuestros pensamientos eróticos. Y sabemos que las fantasías no necesariamente tienen que quedarse aquí. Entonces, la pregunta del día de hoy, ¿qué hago con las fantasías? Bueno, puedes hacer muchas cosas. Ya habiendo conocido esto de lo que te platiqué antes, al principio de este video, pues entonces, una vez conociendo esto, sabemos de qué. ¿Qué vamos a hacer con las fantasías? Pues solo tú dirás qué vas a hacer con las fantasías. Pregúntate cómo te sientes. Si no te sientes bien con una fantasía, es necesario, escucha bien, es necesario que acudas a terapia de sexología integral. Es decir, sí a la sexoterapia. Si una fantasía es recurrente y no me hace sentir bien, me siento ansioso o ansiosa, no me siento contento o contenta, me genera estrés, me hace sentir que voy a cometer errores en mi relación o que voy a lastimar a mi pareja o que me da ansiedad por miedo a lo que mi pareja descubra que tengo esa fantasía, ¿ok? Entonces sí es necesario acudir a un proceso de acompañamiento sexoterapéutico para que puedas identificar y reconocer y decidir y tomar acciones en relación a esta fantasía. Yo te puedo garantizar que muchas veces las personas manifiestan una fantasía, pero no saben cuál es la raíz de ella, ¿ok? Es decir, tienen una fantasía de un momento, un acto sexual o un momento erótico, pero no se explican por qué la tienen y empiezan a escarbar en el pasado y con exparejas, y esto les genera muchísimo más dolor porque la forma en que lo hacen es una forma quizás hasta autoviolenta. Entonces es importante tener un acompañamiento profesional para saber qué hacer con esa fantasía que no me hace sentir bien. Insisto, las fantasías no son buenas ni malas, son fantasías. Así que están ahí, tu mente las está trayendo y si no te viene bien y no te hace sentir bien o tienes miedos, entonces es importante acudir o pedir ayuda para esto, para trabajarlo. Y de esta forma entonces vas poniendo en orden esas ideas y vas dándote cuenta qué quieres hacer. La segunda opción de que las fantasías te hacen sentir muy bien,
te gustan, sientes apetito sexual, deseo, sea con tu pareja o no, entonces pues piensa qué es lo que te gustaría hacer, qué posibilidades tienes. Si es posible hablarlo con tu pareja, si tuvieras pareja, si es posible hablarlo con tu pareja, hazlo, ¿ok? Es una recomendación importante. Yo no estoy diciendo que lo hagas, que hagas la fantasía, te estoy diciendo que si deseas hablarlo con tu pareja y te gustaría compartirlo con tu pareja, hazlo, porque muchas veces subestimamos a la pareja y las fantasías de la pareja. Pensamos, ay, a mi pareja no le gustaría eso. Y empezamos a hacernos prejuicios que nos limitan una posible experiencia sexual maravillosa cumpliendo esta fantasía. Entonces, ¿qué te parece si antes de adelantarte de mi pareja no le va a gustar, mi pareja me va a decir que no, mi pareja va a pensar que estoy loco o loca, me va a preguntar de dónde saqué toda esa información? Y bueno, evalúa esto. Si lo evalúas y te animas a compartírselo a tu pareja, hazlo. Si no tienes pareja y tienes una fantasía y deseas conversarlo con alguien, bueno, busca a tu mejor amigo, tu mejor amiga o esa persona con la que a veces tienes sexo ocasional o esas personas con las que te gusta compartir momentos eróticos y platícales. Identifica con quién puedes compartirlo, porque igual, como el caso anterior, no sabes lo que está en la mente de esta persona y puede ser que tu fantasía sea una de sus fantasías y bueno, ya la vas a pasar muy bien. Puede ser eso. O puede ser que tu pareja te diga, ¿y de dónde sacaste eso? Ok, ya vas aprendiendo de los límites de tu pareja y de hasta qué punto pudieras compartirle tus fantasías. Es importante que sepamos que la comunicación en una relación de pareja también incluye las fantasías. A veces no son realizables, pero se puede hacer mucho con ellas. Por ejemplo, anoche estaba teniendo una pareja en el espacio de consulta en donde me dice que él desea ver a su esposa con otro hombre, pero él estar sentado viendo. Esto se llama cuckolding y es una práctica bastante común dentro de las parejas abiertas o las parejas que están fuera de la tradicionalidad monogamia. Entonces, ella decía que no estaba preparada para estar con otro hombre delante de él, que le sería un poco incómodo. Entonces, mi sugerencia es, ok, anímense a hacer juego de roles. Y entonces tú vas a un bar o vas a un restaurante, te sientas en la barra y él observa desde la mesa que tú ligas con otro hombre. Y luego identificas cómo te sientes. Si te sientes bien y piensas que los acuerdos de esto están bien y que se sienten seguros ambos, entonces pudieran pasar al siguiente nivel. Si te das cuenta de que no necesariamente tienes que cumplirlas, igual y hasta ahí queda esta pareja, o igual no se animan a hacerlo porque encuentran miedos, encuentran inseguridades y tendríamos que hablarlo en el espacio de consulta. Pero eso no lo vamos a saber hasta que no se animen a experimentarlo. Si tu fantasía la quieres experimentar. Hay personas que dicen, no, esa es mi fantasía, yo la quiero conservar aquí, no se la quiero decir a nadie más porque es mía, 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 o mío, 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 muy privado, y yo no se la quiero compartir a nadie porque la quiero seguir teniendo. Me sirve para tener orgasmos, me sirve a las mujeres para lubricar, a los varones me sirve para tener buenas erecciones. Cuando yo quiero que se me ponga bien duro o bien dura, pienso en eso y ¡pum! Es como el antídoto a la, a la baja erección o a la poca erección. Esto viene así como ¡pum! Como vitamina y bueno, levanta lo que sea. Y las mujeres, ok, con eso llego al orgasmo. No la quiero compartir, se vale también, ¿ok? Entonces, ¿qué hacer con las fantasías? Recuerda que las fantasías son territorios propios, es decir, ahí dice, propiedad privada de tuya, mía las mías, tuya las tuyas, son propiedad privada. Es un territorio indomable de nadie. Nadie puede venir a decirte, quiero que me digas tus fantasías y exigirte a ti que le comentes tus fantasías.
quiero que sepas que las fantasías son únicas y exclusivas tuyas, de tu mente, desde el inconsciente o desde el consciente, pero son tuyas, no le pertenecen a tu pareja, aunque estés mega casado, mega casada, con 25 años de relación, con 30, 50, los que tú quieras. No le pertenecen a nadie, son tuyas, así como tu cuerpo. Así que definitivamente no caigas en esta manipulación, violencia pasiva. Ay, si no me dices tus fantasías, entonces no vamos a tal cosa, ¿ok? Eh, Aguas con esto porque esa violencia no debe de ser permitida. Y tus fantasías son tuyas, las puedes contar, las puedes compartir con quien tú quieras, como tú quieras, las puedes experimentar o no. O sencillamente no tener fantasías y te sientes bien con eso, está bien, ¿ok? Te mando un beso, un abrazo fuerte, nos vemos la próxima semana, muchas gracias.